Buenas tardes, doctor Marco Torres Nazario y compañeros del curso LIDE 7050. Mi nombre es Jonathan Cedeño y yo voy a estar explicando el diseño cuantitativo experimental, el causal comparativo. Antes de comenzar, deseo compartir con ustedes la definición de una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa se basa en la recopilación y el análisis de datos numéricos para describir, explicar, predecir o controlar variables y fenómenos de interés. El propósito de los estudios cuantitativos es típicamente específico y limitado, centrándose solo en ciertas variables medibles. Existen varios enfoques comúnmente utilizados para realizar estudios de investigación cuantitativa en el campo de la educación. Estos enfoques generalmente se dividen en dos categorías: diseño de investigación no experimental y el diseño de investigación experimental. Dentro de la categoría experimental se encuentra el que estaré discutiendo hoy, que es el cuantitativo experimental causal comparativo. El causal comparativo también es conocido como la investigación ex post facto. Esto en latín significa después del hecho. En otras palabras, se estará haciendo un estudio u observación sobre un evento que ya ocurrió y se investigará si existe algún significado en lo sucedido. Un ejemplo de esto puede ser observar los resultados de un examen de estudiantes a nivel doctoral y compararlos con un factor que, digamos, método de enseñanza que se utilizó para educar a dichos estudiantes. En este tipo de investigación, los investigadores intentan determinar la causa o las consecuencias de la diferencia que ya existe entre grupos de individuos. Cabe destacar que este diseño se considera un diseño de investigación legítimo, a pesar de que no incluye un elemento de control real. Por consiguiente, el diseño ex post facto no permite conclusiones de causa o efecto. En palabras sencillas, la investigación causal comparativa intenta identificar una relación causa-efecto entre dos o más grupos. Ahora, dentro del ex post facto se utiliza el tipo de experimento quasi-experimental. Cuasi-experimental se utilizan cuando el investigador está interesado en variables independientes que no pueden asignarse aleatoriamente. Un ejemplo de esto puede ser el género de una persona. El estudio cuasi experimental examina cómo una variable independiente presente antes del estudio afecta a una variable dependiente. El investigador ya sabe lo que desea estudiar, así que la variable independiente no se teoriza al azar. Con este diseño, los investigadores intentan determinar la causa o consecuencia de una situación que ya existe. Otra característica del ex post facto es que los participantes no son asignados al azar. Una asignación aleatoria es que un participante tiene las mismas posibilidades de estar dentro de un grupo experimental o de control. Se asignan en función de un elemento anterior que existe antes de realizar el experimento. Existen tres tipos de investigaciones causal comparativo, o más bien tres razones para conducir este tipo de investigación. Estos son para determinar la causa, el efecto o la consecuencia de un evento. Ahora bien, quiero establecer una diferencia entre el método de investigación de correlación y el de causal comparativo. La causal comparativa busca la diferencia entre dos grupos con una misma variable independiente, y la correlacional se enfoca en una relación entre las variables en un grupo. Aunque son muy parecidas, la causal comparativo busca diferencias dentro de un grupo. Los pasos para realizar esta investigación son la formulación de problemas, la selección de la población a estudiar y luego la selección de instrumentos. La formación del problema implica identificar y definir un fenómeno particular de interés y luego considerar las posibles causas o consecuencias de estos fenómenos. Luego, se define cuidadosamente las características a estudiar y se seleccionan los grupos que difieren en estas características. Se prosigue con la selección de instrumentos. Estas pueden ser pruebas de rendimiento, cuestionarios, entrevistas, dispositivos de información, entre otros. No hay límites. Al tener estos tres pasos completados,
El investigador recopila los datos, analiza e interpreta esos datos y finalmente informa sus hallazgos. Existen algunas ventajas del estudio ex post facto. Los estudios experimentales a menudo se crean después de observar los hallazgos de los estudios ex post facto porque ahorran tiempo y dinero. Ya el evento o el estudio inicial ha sucedido. Ahora es más bien identificar si existe algún significado, causa, efecto o consecuencia en lo sucedido. La investigación comparativa causal es una alternativa efectiva al diseño experimental, particularmente en situaciones donde la variable de agrupación independiente no puede o no debe ser manipulada. Ya está establecida. Dentro de las desventajas de este diseño está la falta de aleatorización e incapacidad para manipular una variable independiente. La principal limitación o debilidad de la investigación comparativa causal es que, debido al hecho de que ya se ha investigado, el investigador no tiene control sobre él. Esto es increíblemente limitante en situaciones en las que los investigadores intentan llevar a cabo relaciones de causa y efecto. La incapacidad para construir muestras aleatorias es otra limitación en la investigación causal comparativa. No hay oportunidad de elegir al azar participantes para los grupos experimentales y de control porque los eventos o acciones ya han ocurrido. Por ende, si una asignación aleatoria, los resultados no pueden generalizarse al público y los resultados de los investigadores se limitan a la población que se ha incluido en el estudio de investigación. El investigador debe recordar que demostrar una relación entre dos variables, incluso una relación muy fuerte, no prueba que una variable realmente hace que la otra cambie en un estudio causal comparativo. Partiendo de esta premisa, ha habido muchas críticas a la investigación causal comparativa. En su mayor parte, los críticos rechazan la idea de este diseño porque los resultados deben interpretarse como evidencia de relación causal. Estos críticos creen que hay demasiada limitación en este tipo de investigación para permitir una sugerencia de causa y efecto. Sin embargo, este diseño experimental potencialmente proporciona la evidencia más fuerte para la causalidad. Un ejemplo de causal comparativo es la pregunta: ¿qué género retiene más información al estudiar un curso en línea? Esto es un diseño ex post facto, porque el investigador no puede asignar el género de una persona y se ve obligado a trabajar con lo que tiene. El diseño requiere seleccionar dos grupos que difieran de una variable particular y luego compararlas en el otro variable. Aquí, el grupo sería por género y la variable, la particular, sería la capacidad de retención de información.